buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este domingo, porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por conectarse, por estar pendientes de las actividades de la Iglesia Luz y Verdad. Les invitamos a tener este tiempo con nosotros esta mañana. Vamos a seguir con la lección número 2. La semana pasada vimos la lección 1, que era la base de la confianza. Y ahora vamos a ver, nuestro tema es confianza frente al temor. Y vamos a estar estudiando siempre en Génesis, vamos a estar estudiando la vida de Abraham. Y entonces eso nos va a enseñar a tener la confianza en Él, porque eso es lo que vamos a ver, que confía en Dios cuando estés abrumado por el miedo. Cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, a veces tenemos temor, ¿verdad? Tenemos mucho miedo o no sabemos qué hacer. Puede ser que nos paralizamos, ¿verdad? Por una situación difícil que pase, por una cosa que nos dé miedo. Quizá algunas personas han experimentado que completamente se quedan petrificadas, ¿verdad? Que no pueden hacer nada o no pueden contestar nada. O puede ser que por el temor algunas personas se desmayan o algunas personas no hacen ciertas actividades. Hay temores a diferentes cosas. Por ejemplo, hay personas que tienen fobia, ¿verdad? Tienen problemas con la altura o los insectos, las arañas o a veces situaciones que les dan mucho miedo, mucho temor, ¿verdad? Y que los paralizan, que los hacen a veces hacer comportamientos raros cuando se tienen que enfrentarse a ese temor. Entonces, y sabemos que hay personas que tienen algunas profesiones en las cuales tienen que prepararlos mucho, física como psicológicamente y mentalmente, ¿verdad? Porque tienen que enfrentarse a muchos temores. Por ejemplo, están los bomberos, están los paramédicos, o también podemos pensar, señora, en los militares que tienen que enfrentar guerras, en enfrentar situaciones bien duras, ¿verdad? Entonces, tienen que darles un entrenamiento bien riguroso antes de que ellos tengan que enfrentar esas situaciones. Como también los que van a ser astronautas tienen que darles una preparación antes de ir al espacio, ¿verdad? Sea física, emocional y de todo para que ellos se puedan adaptarse. Entonces, hablamos de muchas cosas que requieren, ¿verdad? Que la persona pueda enfrentar esos temores. Por ejemplo, hay personas que no tienen autocontrol, ¿verdad? Que no pueden controlar, sino que es más fuerte el temor y que los hace hacer otras conductas. A veces tenemos miedo cuando vamos a una entrevista o cuando vamos a una entrevista de trabajo, o cuando vamos a hacer algo, ¿verdad? Que nunca hemos hecho. Entonces puede ser que nos dé mucho temor. O cuando hacemos un examen en la escuela, ¿verdad? En la universidad, a veces tenemos mucho temor y nos paralizamos y pareciera como que se nos olvidó todo, pero es por el temor. Pero bueno, hay que hacer frente a eso. Vamos a estar estudiando sobre Abraham, ¿verdad? Porque una de las cosas que tenemos que estar seguros es que el Señor conoce, Dios conoce nuestros miedos. Él nos conoce a nosotros y entonces Él nos puede ayudar y nos va a enseñar cómo actuar en momentos que son difíciles. Como humanos, Él sabe que podemos estar en situaciones de estrés y de temor, pero Él nos va a enseñar cómo hacerlo para que lo venzamos. Abraham vimos que Dios lo llamó, ya vimos el llamado de él y que él obedeció. Confió en Dios, o sea que la base de la confianza es en Dios, ¿verdad? Es estar confiando en Dios. Y vimos que salió con su familia y se fueron a vivir a Canaán. Dice que allí estuvo, ¿verdad? Y allí no sabemos cuánto tiempo, qué pasó que cuando vino allí una situación inesperada. Vino una sequía y una hambruna y entonces esa tremenda situación tuvo que hacer que Abraham tomara una decisión porque tenía que moverse temporalmente a Egipto y entonces Abraham tenía que salir allá con su esposa, ¿verdad? Con su esposa Sara. Y vamos a estudiar sobre esa situación, porque dice que él hasta tuvo una brillante idea, ¿verdad? Y era de hacer que su esposa mintiera, diciendo que era su hermana. Aunque la verdad, la Biblia nos dice que
eran medio hermanos, porque era hija de su padre, pero no de la misma madre. Entonces era como una media mentira, media verdad lo que dijeron. Entonces vamos a leer nuestra porción ahora. Quiero que busquen en el libro de Génesis. Vamos a ver el capítulo 12. Primero leamos el versículo 10 al 13. Dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Wow, aquí vemos que una situación. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos frente a una situación de peligro o una situación de temor? ¿Cuál es la primera idea que se viene a nuestra cabeza? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué recursos vamos a acudir para enfrentar ese temor? Vemos que aquí, según lo que estamos estudiando, hay dos situaciones. Hay situaciones de temor y son reales, pero entonces las reacciones pueden ser de dos maneras. O reaccionamos con temor, nos paralizamos, nos inquietamos o simplemente ignoramos las situaciones o las evadimos, o actuamos con fe. ¿Cómo podemos actuar con fe? ¿Cómo podemos mostrar que sí estamos confiando en Dios? Entonces tenemos que poner la situación allí, ¿verdad? Ahora, las personas dicen: no, yo soy muy fuerte, muy valiente, ¿verdad? Bueno, lo puede probar hasta que no esté en una situación bien extrema de temor, de peligro o de situación difícil. Entonces, hasta ahí se puede probar si realmente es valiente, ¿verdad? Porque generalmente hasta los más valientes en una situación extrema pueden sucumbir, pueden paralizarse, no se sabe cómo va a reaccionar una persona frente al temor, ¿verdad? Hay personas que tienen temor a las alturas y entonces nunca viajan o nunca, pues sí, nunca toman un avión o nunca van a hacer nada que requiera, ¿verdad?, subirse a una escalera o estar en un lugar alto. Entonces, esos son temores. Otras personas quizás tengan mucho temor, ¿verdad?, para hacer ciertas cosas, entonces o de hablar en público. Por ejemplo, hay gente que no es capaz, que dice que no es capaz, porque nunca lo ha intentado, nunca ha enfrentado ese temor y entonces no ha buscado la oportunidad como para superarlo. Ahora, tenemos que confiar en Dios en esos momentos difíciles, en esos momentos cuando estemos abrumados por el temor, por el miedo, porque si no vamos a estar paralizados, ¿verdad? Tenemos que organizar nuestros pensamientos para alrededor de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que estar confiando en Él. Todos hemos aprendido, ¿verdad?, a enfrentar nuestros temores a pesar del miedo. O sea que sí hemos pasado los exámenes en la universidad o en la escuela, o sí hemos pasado la entrevista de trabajo, o sí hemos hecho algún proyecto que nos pidieron que hiciéramos y que teníamos mucho temor y teníamos miedo, pero lo hemos enfrentado. O por ejemplo, personas que para aprender a andar en bicicleta no pudieron, sentían que nunca lo iban a hacer, pero lo superaron y luego lo lograron. Entonces, quiere decir de que sí, si se enfrentan las cosas que nos dan miedo, se puede también ser vencedor, ¿verdad? Ahora, Abraham tuvo que aprender, en esta porción que leímos, tuvo que aprender de sus temores. Dice que él, debido a la situación difícil, en Canaán vino esa hambruna, vino una sequía. Recordemos que en esos tiempos los pueblos vivían de la agricultura y de la ganadería. O sea que era comer los frutos de la tierra y también comer animales domésticos. Entonces, si por muy largo tiempo no llueve, si hay una sequía, pues claro, no hay cultivos, las cosechas se arruinan, no se cosecha, entonces ya hay un problema de los cultivos. Pero luego también los animales se mueren. Y si los animales se mueren, entonces también las personas van a morir, porque si dependen solo de la agricultura y la ganadería,
hay peligro. Entonces esa era la situación complicada que se daba en ese momento. Entonces Abraham tenía que tomar una decisión y dice que él se fue temporalmente, tomó a su esposa y a su sobrino, se fue para Egipto, ¿verdad? No se sabe por cuánto tiempo, pero se fue a Egipto. Y se mira que él iba allí, ¿verdad? Abraham decidió tomar a su familia, venir a Egipto y para vivir allí, según el versículo 10. Ahora, Egipto era una nación más desarrollada, una nación que tenía más avanzada y poderosa. Acordémonos que ellos tenían el río Nilo, que les irrigaba las tierras y entonces eran tierras fértiles. O sea que por lo menos estaban seguros que había comida. Pero no era fácil, ¿verdad? Llegar y solo llegar a un lugar extraño y solo poner su tienda y aquí vengo, ¿verdad? Deme un lugar donde vivir. Tenía que enfrentarse a buscar un lugar, a hacer un arreglo con los gobernantes de ese lugar. Acordémonos que ahí había un faraón poderoso y tenía él que enfrentarse al faraón para pedirle el permiso para vivir ahí con ellos, ¿verdad? Y asentarse allí para vivir, para no sabía cuánto tiempo, mientras estaba la sequía. Y dice que ya para entrar a Egipto, él reconoce y dice, wow, mi esposa es bellísima, Saraí es muy hermosa. Y le dice, mira, tú eres muy hermosa y cuando yo llegue allí me van a matar, porque van a decir que eres mi mujer. Entonces, ¿qué dice él? Mira, di que eres mi hermana y así voy a tener bien para mí, para no morir. O sea que una forma bien egoísta de decir, me voy a salvar mi pellejo, exponiendo a mi esposa, ¿verdad? Diciendo que es mi hermana. Y claro, los egipcios se podían quedar con la esposa, ¿verdad? La podían tomar como para ellos, porque si era hermana del otro y para beneficio de él lo iban a ayudar, ¿verdad? Pero el miedo se mira que lo controló y que él se equivocó, ¿verdad? Al tomar esa decisión, al exponer a su esposa y claro, el temor nos puede hacer cometer errores y también vamos a tener equivocaciones, ¿verdad? Algunas decisiones si las tomamos así, a la ligera, dominados por el temor, ¿verdad? Entonces dice que ellos, aunque dijeron una media verdad, pero en realidad era su esposa. Entonces estaba egoístamente cuidando de su vida y exponiendo la vida de Saraí, ¿verdad? Ahora, lo que nos manda el Señor es que confiemos en Él en esos momentos en que estamos bien abrumados con el temor, porque hay situaciones en la vida que nos puede llegar el temor, que podemos estar en situaciones en las que decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Yo cómo voy a responder? Por ejemplo, si hay personas que han perdido el trabajo, o la familia está enferma, o los niños están enfermos, o situaciones en las que da temor. Entonces, ¿qué decisión tomar? Entonces es buscar al Señor, ¿verdad? En esos momentos más angustiosos. Vamos a ir leyendo más y vamos a leer del versículo 17 al 20. Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí y por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y vimos en la primera parte que estábamos leyendo del 10 al 13, estábamos viendo que los seres humanos nos suelen atemorizar muchas cosas. Todos los seres humanos podemos tener temores. O sea, no es que no somos espirituales porque tenemos temor. Como seres humanos podemos tener temores. Abraham también tuvo que aprender a vencer sus temores, ¿verdad? Él tuvo que aprender. Abraham resolvió tomar a su familia y viajar a Egipto para vivir allí temporalmente. O sea que él tenía que tomar una decisión y una decisión fue llevar a su familia a otro lugar. Abraham no tuvo mejor idea que exponer a su esposa, ¿verdad? Al pedirle que mintiera. Pero ahora vemos en la otra porción que tenemos que Abraham tuvo una decisión de miedo, de temor, ¿verdad?
esa fue una decisión temerosa de Abraham. ¿Por qué? Porque lo llevó a cuidarse a sí mismo, ¿verdad? No a su familia, sino a cuidarse a sí mismo, pensar en que él no quería morir. Entonces, esa decisión temerosa que podemos ver en Abraham, ¿verdad? En la primera porción que leímos. Ahora, es interesante que Faraón, ¿verdad? Aquí, de alguna manera, se portó bien con Abraham. Faraón podía haberlo mandado matar o igual quitarle la esposa, ¿verdad? Porque él era el líder, era digamos, el gobernante, pero en cierta manera Faraón dice que le llamó y lo confrontó. Sucedió lo inesperado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Que Jehová no dejó que sus siervos saliera con la suya. Dice que Dios intervino en la situación. Aunque Abraham se había equivocado y había hecho algo que no agradaba a Dios, que fue de mal testimonio también para su sobrino Lot, ¿verdad? Pero dice que sucedió lo inesperado, porque Dios no permitió que sucediera. Dice que Él intervino. Primero le puso plagas en la familia del faraón y ellos reconocieron que pasaba y le fue y lo confrontaron. O sea que Abraham fue avergonzado al ser descubierto. O sea que el faraón directamente le dijo, bueno, ¿y por qué mentiste, verdad? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana, si es tu mujer? Fue una decisión de veras temerosa de Abraham, ¿verdad? Porque allí nos habla que procuró cuidarse a sí mismo y expuso la vida de su esposa. También vimos que estaba mal fundada su decisión, ¿verdad? Porque estaba siendo egoísta. Ahora, los egipcios estaban allí observando qué pasaba y vean que también ellos tuvieron consecuencias por la, por la decisión de Abraham. Ahora, la gente pudo ver la belleza de Sarai, no era mentira, pero dice que ¿qué hicieron los egipcios? La llevaron a la casa de Faraón. Ahora que Sarai no menciona la reacción de ella, ni dice qué pasó, nada de eso, pero sí menciona que no fue abusada, que fue respetada, que Dios no permitió que el faraón pecara con ella, sino que Dios la guardó, ¿verdad? Dice que se encontró con faraón, pero que no dice que él la respetó. Ahora, aquí vemos que es la gracia de Dios que cuidó, ¿verdad?, de la familia, que se manifestó al proteger la vida de Sarai, a proteger también la vida de mano de los egipcios, ¿verdad? Y también protegiendo a Abraham a pesar de su desobediencia, a pesar de su equivocación. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo, en 2 de Timoteo 2:13. Entonces la gracia de Dios es fiel, es fidelidad para todos, aunque nosotros somos infieles. Él permanece fiel. Ahora, Faraón, decimos de alguna manera se portó bien con Abraham, porque dice que al decir que era hermana era como hacerle favores, ¿verdad? Y le ayudó a que aumentar el ganado, le regaló ganado, le dio animales y quizás te lo dejó hacer negocios, ¿verdad? Con los egipcios. O sea que su tiempo que estuvo en Egipto fue un tiempo de beneficio, ¿verdad? Que alegró el corazón de Abraham. Pero ¿qué pasaba? Que cuando hablamos, nos preguntamos cómo estaría Abraham en su conciencia y cómo se sentiría en su corazón de lo que estaba haciendo. Yo no sé como esposo cómo estaba, si estaba pensando que él va a pasar a Sarai, ¿verdad? La perdí, ya no me la van a dar o a saber qué va a pasar. Pero, ¿qué pasó? Dice que sucedió lo inesperado. El Señor no dejó, el Dios no dejó que la abusara. Y dice que Dios intervino y entonces Faraón supo que era la esposa de Abraham y se la devolvió. Se la devolvió y dice que se la llevó y todavía le dice, vete de aquí. Y vemos algo que era una disciplina, porque era, además de estar avergonzado de que lo habían descubierto en la mentira, tuvo que enfrentar el temor
de que tiene que volver a Canaán porque no le queda otra, y que no sabe todavía cómo está la situación en Canaán, pero tiene que salir de Egipto, tiene que irse. Ahora, dice que cuando lo confrontó el faraón, lo hizo ver de su culpabilidad, lo hizo ver que estaba equivocado en la decisión que había tomado, ¿verdad? Y dice que a veces las decisiones que tomamos son las cosas malas decisiones cuando tenemos miedo, tenemos temor, que después nos traen consecuencias y nos traen vergüenzas o nos traen remordimiento o nos traen extender una cosa, la conciencia no tranquila por lo que hayamos hecho. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y entonces aquí dice que Abraham quizás podría haberse sentido culpable porque le habrían hecho daño a su esposa. Quizás se podría haber sentido culpable porque sí es cierto que él vivió, pero podría vivir, pero podía haber perdido, ¿verdad? Su familia. Pero, ¿qué es lo que hizo Faraón? Dice que los expulsó de Egipto, ¿verdad? Los sacó de su país. Les dijo, váyanse para su tierra, lleva a tu familia. Y sí fue en cierta manera bueno, porque les dejó llevar todas las cosas que les dio ganado, les dio animales, les dio todo, y les pidió que los acompañaran para sacarlos del país, ¿verdad? Entonces, tuvieron que moverse de nuevo para su tierra, con su familia. Leamos qué es lo que ocurrió. Yo sé que es una porción que todos conocemos, ¿verdad? Pero es bueno leerlo de nuevo. Pasémonos al capítulo 13 y vamos a leer del 1 al 4. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Jehová es un Dios de segundas oportunidades, hermanos. Dios le da una segunda oportunidad a Abraham. Es indudable, vea que Abraham había sido humillado, pero Dios le da una segunda oportunidad. Y él va ahora al lugar que debiera de haber ido antes de tomar la decisión de mentir allá en Egipto. Dice que fue a estar con Jehová, al lugar donde había hecho el altar a Jehová. Abraham tuvo que enfrentar su miedo. Porque no le quedaba otra cosa más que volver a Canaán. Tenía que enfrentar su miedo, tenía que actuar. Abraham volvió al altar donde recordó a Jehová que lo había sostenido. O sea que él volvió al lugar correcto, a buscar al Señor en ese momento de miedo. Abraham tal vez tuvo que hacer un esfuerzo para adorar a Dios, para alabar a Dios con todo su corazón, porque tal vez su conciencia no estaba tan tranquila por la decisión que había hecho. Pero vemos que Jehová es un Dios de nuevas oportunidades. Dios nos ha dado una nueva oportunidad porque éramos pecadores, estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, pero Él mandó a su Hijo a morir en la cruz para darnos otra oportunidad de la vida para ser hijos de Él, para estar en eternidad con Él. Y aquí con Abraham había sido humillado, pero a la vez había sido protegido por Dios. Una, que él volvió con mucha riqueza. O sea que en Egipto dice que lo bendijeron, le dieron cosas. Además dice que no vino, pero ni siquiera un rasguño traía, no le pasó nada. Dios lo había guardado y estaba volviendo con su esposa, con su sobrino Lot, como decíamos, a quien Abraham le había dado ese tío, le dio mal testimonio con la forma en que él actuó ahí en Egipto, ¿verdad? Ahora, regresó, dice, con riquezas, con todas sus riquezas, regresó para Canaán. Ya no sabemos si la sequía y la hambruna ya habían terminado o todavía estaban, pero él tuvo que enfrentar su miedo, ¿verdad? Tuvo que enfrentarlo porque no le quedaba otra opción más que volver a la tierra, volver a Canaán. Ahora, cuando él regresa, es interesante que él decidiera ir al lugar. Dice que un lugar especial para él,
porque él llegó hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, según el versículo 3. ¿Por qué era importante este lugar? Porque allí se trataba del lugar donde Abraham había establecido su primer altar a Jehová. Entonces era importante. Abraham hubiera podido permanecer con ese sentido de culpabilidad, de remordimiento, de amargura, de tristeza, de vergüenza. Pudiera haber quedado quizás así, pero a cambio de eso, dice que él fue y fue al altar de Dios. Fue allí a arrepentirse y ponerse de acuerdo con Dios. Cuando nos encontramos en situaciones que hemos hecho malas decisiones por nuestro miedo, tenemos que no quedarnos solo con esa culpabilidad o por esa vergüenza y decimos, no, yo no vuelvo porque a mí me da vergüenza lo que yo hice. No, tenemos que llegar a los pies del Señor y pedirle perdón. Y dice que Él nos perdone y nos limpia de toda maldad y volver a Él, ¿verdad? Ahora, dice que volvió a Dios. Y claro, Dios no lo había abandonado, no lo había dejado. Dios estuvo con él todo ese tiempo, ¿verdad? Siempre estuvo con él, siempre lo hizo. Abraham volvió al altar donde recordó a Dios que lo había sostenido y le había hablado. Se atrevió a volver porque Abraham sabía que el amor de Jehová era incondicional, que el amor de Jehová no hay otro lugar más seguro que la misma presencia de Dios. No hay otro lugar más seguro. En medio de las tribulaciones y de las angustias y del temor y del miedo, no hay otro lugar más seguro que la presencia de Dios. La Biblia nos dice que en ese altar invocó a Abraham el nombre de Jehová. Alabó a Dios, lo invocó. Cuando decimos invocar, no solo es decir, mira, Carlito, venga. No, al invocar estamos clamando, estamos pidiendo al Señor su presencia, su ayuda, su perdón, su misericordia. Estamos con una actitud de adoración, ¿verdad? Invocar es más que llamar. Invocar es pedir auxilio en medio de las tribulaciones, es pedir ayuda, es pedir, clamar a Dios, que es el único que puede sacarnos adelante en esas situaciones difíciles. Ahora aquí vamos a aprender algo que Pablo nos menciona, de que nosotros cómo debemos invocar, la forma correcta que tenemos que invocar. Y quiero que leamos en 2 Corintios 13, 2 Corintios 1, del 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Wow, ¿verdad? Aquí Pablo primero alaba a Dios por su grandeza. Dice que él reconoce toda la grandeza de Dios y su misericordia. Abraham tuvo que hacer lo mismo, tuvo que reconocer, ¿verdad? Que invocar al Señor había que reconocer la grandeza de Dios. Y vemos allí que él está adorándole, porque en el versículo que estábamos viendo, cuando hablamos de adoración a Dios, él tiene que reconocer que es el Dios de Israel, el Dios de Isaac, él menciona todo eso, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos al Señor tenemos la adoración y luego la súplica. Primero adoramos a Dios por lo que Él es y luego le suplicamos un favor por lo que nosotros estamos pasando y le expresamos. Él ya lo sabe todo, hermano. A veces creemos que no le contamos a nadie lo que estamos pasando, pero Dios lo sabe todo y a veces ni a Dios nos acercamos para decirle lo que está pasando como que si Él no supiera. Dios lo sabe todo, solo que se lo expresamos y le decimos, Señor, tengo temor, tengo miedo de esto. Perdóname porque tengo temor, porque debiera de estar confiando en ti. Ayúdame en estos momentos más duros de esta prueba difícil que tengo. Señor, yo me acerco a ti porque yo tengo que tener la confianza completa en ti. Abraham tenía que poner su confianza completa en Dios para seguir adelante,
porque tenía que enfrentar las situaciones de la vida, ¿verdad? Y de todo lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Porque tenemos que procurar no tomar decisiones importantes basadas en el miedo. A veces tomamos decisiones equivocadas porque estamos con mucho temor. Tenemos que evitar, ¿verdad? Procurar no tomar decisiones importantes cuando tenemos miedo. Busquemos al Señor para que nos dé sabiduría, para que nos calme, ¿verdad? Los nervios o el miedo para que tomemos las decisiones correctas. También podemos estar cuidando de no quebrantar los mandamientos de Dios. No tratar de salir o enfrentar los temores, el miedo, haciendo trampas, haciendo mentiras, haciendo cosas que van a afectar nuestra relación con Dios porque vamos a romper mandamientos de Él. O sea que busquemos al Señor para pedir sabiduría qué hacer sin necesidad de quebrantar sus mandamientos. Tampoco tenemos que procurar no poner en peligro a otras personas para salir de nuestra situación. Quizás la situación es bien difícil y dura, pero no pongamos en peligro a otros para que nosotros salgamos victoriosos del problema que tenemos. No expongamos a otros, sino que seamos maduros como para enfrentar nosotros los temores. Tenemos que invocar a Dios con todo el corazón. Si nosotros le invocamos a Él, porque Él nunca se ha ido, está siempre con nosotros. Dice que su espíritu está en nosotros y Él está siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Estaremos con Él para siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es invocarle, clamarle, decirle, Señor, aquí estoy, te necesito en esta situación. Tengo mucho temor, tengo mucho miedo de esto, pero Señor, clamo a ti por ayuda, ¿verdad? Tenemos que ser sinceros, tenemos que buscarlo, confiar en Dios, porque Dios es poderoso. Él tiene control de las situaciones, como veíamos en otros temas, ¿verdad? Que estábamos viendo. Entonces tenemos que la Escritura nos enseña que debemos de confiar en Dios a pesar del temor que podamos sentir. O sea que es normal que podamos tener miedo, pero tenemos que confiar en Dios. Somos propensos a atemorizarnos porque siempre habrá situaciones y personas que nos asusten, ¿verdad? Puede ser el jefe, puede ser que vamos a perder el trabajo, puede ser la pandemia, puede ser los vecinos, puede haber situaciones difíciles, ¿verdad? Que siempre hay alguien que nos asusten. Pero el mayor problema que tenemos, ¿verdad? Que debemos tener siempre en cuenta es analizar cuidadosamente las consecuencias en las acciones que pudiéramos hacer impulsados por el miedo. Pensemos qué viene después. Si hacemos esto, si actuamos de esta manera en medio del temor, ¿cuál va a ser la consecuencia? Evaluemos cuál sería la consecuencia. Y muchas veces nuestra reacción pudiera dañar y afectar a los demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra reacción a veces al temor podemos hasta perder el trabajo o podemos afectar a nuestros hijos o podemos afectar a la iglesia, podemos afectar a alguien. Y tenemos que evitar eso a toda costa, ¿verdad? Estar pensando siempre no solo porque quiero salir adelante yo, llevarme de encuentro a los demás. Es importante que invoquemos a Dios, reconociendo su grandeza cuando el temor sea muy grande, para que así podamos renovar nuestra confianza en Él para andar con valentía por la vida. O sea que la cosa es de que no es de que no vamos a tener temores, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero sí nos dice que no temamos, porque Él ha vencido al mundo. Cristo ya venció en la cruz. Esos temores son pasajeros, porque tenemos temores a veces por las enfermedades, también por situaciones de la salud, pero Él ya venció y el Señor tiene el control de todo, sabe cuál va a ser el plan de Él, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que va a suceder. A veces nos ponemos con ansiedad y dice la palabra de Dios, lo que estudiamos el viernes,
que tenemos que poner la ansiedad sobre Él, lo que estudiamos ¿verdad? El domingo pasado. Tenemos que ser vencedores de la ansiedad porque tenemos que ponerla sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor nos ayude a tener la confianza en Él. Y esos momentos que tal vez vamos a tener temor en la vida, pero que seamos sabios buscando la presencia de Dios para las respuestas. Oremos. Te alabamos, Señor, porque tú eres el digno de confianza. Es la base de la confianza eres tú. Ayúdanos, Señor, en los temores que cada hermano, cada persona puede tener, que tú le ayudes a tomar las decisiones correctas, que pueda sentir tu presencia para que su temor se vaya, Señor, y pueda ser valiente y saber de que tú en la cruz venciste y que eres nuestro Salvador y tú eres el que va delante de nosotros y pelea nuestras batallas. Te alabamos por tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga, que tengan una buena semana.